Inside es un juego oscuro, un juego complejo y un juego con una historia a la libre interpretación del jugador, como en su momento lo fue Limbo, el título anterior que sacó la misma desarrolladora 4 años antes y que quizás pertenezca al mismo universo que Inside. Y digo quizás porque hay una serie de coincidencias que he visto en ambas historias que me han llevado a pensarlo, pero me daría para otro vídeo entero, así que de momento vamos a explicar la historia de Inside. Y lo primero que vemos al empezarla es un niño del que no se sabe absolutamente nada, huyendo a través de un bosque altamente controlado por vigilantes, por barricadas y por camiones. Este niño es perseguido por estos guardias enmascarados intentando evitar que escape, hasta que este joven llega a una granja donde al parecer todos los animales han muerto, y es aquí donde podemos deducir que ha habido algún tipo de epidemia, ya que uno de los cerdos está controlado por una especie de parásito. Una vez dentro, este joven lo que encuentra parece ser un dispositivo similar a un casco y una vez se conecta a él es capaz de controlar a un grupo de personas que tiene justamente detrás. Y es algo que vemos más en detalle una vez llega a la ciudad. Una ciudad que parece estar completamente en ruinas y que se utiliza como centro de control dirigido por lo que podemos intuir una élite que utiliza estas máscaras blancas para distinguirse de los obreros. Y esta especie de centro de control lo utilizan para la experimentación humana, una serie de pruebas para anular todo tipo de voluntad y de capacidad de decisión y con ello lograr personas completamente sumisas a un régimen de esclavitud. Obreros vestidos con monos y cascos y estos seres llamados albinos que aunque no se conoce exactamente su origen pueden ser obreros que han pasado por fases de experimentación más avanzadas, aunque una de las teorías más sólidas es que estos humanoides han sido creados en estos tanques que vemos a lo largo del juego y que encontramos por primera vez en el bosque. El caso es que el niño llega a esta playa que veis mediante una cápsula submarina a otro de los sectores de las instalaciones viendo que gran parte de la ciudad ha quedado bajo el agua. Y lo que allí encuentra es uno de los más desconcertantes experimentos humanos, la sirena, una niña, vamos a definirlo así, que es capaz de respirar bajo el agua. Esto seguramente sea algún tipo de espécimen de prueba. Una de estas sirenas atrapa al muchacho y le coloca un cable o un enchufe que le permite no solamente respirar bajo el agua, sino también controlar el resto de experimentos humanos, tanto obreros como albinos, sin necesidad de usar casco. Y es que posiblemente, esto solamente es una teoría, estas sirenas sean experimentos humanos creados para realizar trabajos bajo el agua o simplemente experimentos que lograron escapar. Pero poco después, el chico llega a un sector en el que descubre más signos de experimentación, uno en el que nada a través de gravedad invertida, donde también vemos a bastantes albinos conectados a unas cajas eléctricas. Y tras superar esta zona, con la ayuda de los sonámbulos y albinos, el joven llega a la última parte de las instalaciones, donde presumiblemente se reúne la organización. Pero fijaos bien en esto que va a ocurrir porque es la clave de la historia. Una vez entramos, vemos como todos los miembros de esta organización han abandonado su puesto de trabajo. Está todo completamente vacío y al parecer de manera inmediata, porque si os fijáis bien, vemos cigarrillos encendidos en los ceniceros, teléfonos descolgados como si el personal se hubiera marchado a toda prisa. Y cuando salimos, vemos a todos los científicos agrupados alrededor de una cristalera, como si estuvieran observando algo con mucha atención. Hay una teoría que explica este hecho, pero os la voy a contar luego. Lo que hay dentro de esta cristalera es un acuario, un tanque de agua en cuyo interior tiene esto que veis aquí. Se trata de una masa de carne llamada Hadel, compuesta por diferentes individuos. El chico se las arregla para meterse dentro del tanque y liberarla, desconectando los cables, pero la masa le engulle formando parte de ello. El Hadel o la masa escapa del tanque de agua y se abre camino a través del laboratorio arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Pero atentos, quiero que veáis este momento y os quedéis con él, porque más adelante os lo voy a explicar. Pero lo cierto es que los científicos o los miembros de esta organización misteriosamente ayudan a escapar al Hadel, aunque su verdadera finalidad es tenderle una trampa para capturarlo. Pero finalmente esta masa de carne escapa atravesando una pared de madera, cae por la pendiente de una montaña hasta llegar a la orilla del mar. Así que, después de todos estos acontecimientos, nos preguntamos qué demonios ha pasado, qué tipo de significado tiene la historia o qué sucede con el protagonista y con la organización. Y es lo que he dicho al principio del vídeo, el juego deja la historia a la libre interpretación del jugador, aunque hay una serie de hechos y de teorías que explican muchos de los sucesos que ocurren durante la historia, así que vamos a echarle un vistazo.
Lo primero es el contexto en el que se desarrolla y evidentemente es una especie de futuro distópico en el que una organización elitista y totalitaria pretende implantar una sociedad, digamos, subyugada a ellos mediante el control mental. Una organización que a priori está formada por los científicos y un grupo de guardias vestidos de negro con máscaras blancas encargados de capturar gente para someterlos a los experimentos. Pero realmente es la recta final del juego lo que más nos desconcierta, cuando el chico llega a la última de las secciones y encuentra al Hadel. Todo lo que sucede aquí es bastante extraño porque, en primer lugar, ninguno de los científicos ni miembros de esta organización se sorprenden al ver al niño. Ninguno intenta capturarle al meterse en el tanque de agua. De hecho, le intentan ayudar a escapar de las instalaciones una vez forma parte del Hadel. La teoría principal, y de hecho es una de las que más me encaja, es que estaba todo absolutamente planeado. ¿Recordáis este momento? Miradlo con atención. En este diorama vemos la misma pendiente por la que cae el Hadel cuando escapa de las instalaciones con un foco de luz a la derecha, que es justo donde caemos en la orilla. Es decir, todo estaba previsto. La organización sabía todo lo que iba a ocurrir, por eso nadie intenta frenar al niño frente al tanque de agua y todos le observan y ayudan como si fuera un espectáculo. Pero voy a ir más allá. En Inside hay un final secreto que se desbloquea cuando conseguimos todos los orbes. Una vez hecho, y comenzando el juego de nuevo, en la zona del campo de maíz, encontramos una trampilla oculta que desciende a un búnker donde lo que encontramos es uno de esos cascos de control mental. Y si cortamos la energía, sucede esta escena que vais a ver. El niño pasa al mismo estado que los experimentos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es el Hadel, por decirlo de alguna forma, el cerebro que lo controla todo, lo que controla tanto a los albinos como a los seres sin voluntad mediante los enchufes que tiene conectados y que se vinculan a los cascos de control mental que vemos durante la historia. Así que digamos que el niño está conectado desde el comienzo del juego por el Hadel, cuyo fin es unirse a él tras haber superado diferentes pruebas y darse a la fuga a modo de experimento. La materia de la que está compuesta la masa parece ser que es orgánica, formada por seres humanos, quizás, al igual que el protagonista, fueran personas sujetas a esta misma prueba. El experimento funcionó y crearon a un ser capaz de ser controlado sin ningún tipo de mecanismo para conseguir el objetivo de manipular mentalmente a toda una población, a toda una sociedad de esclavos bajo la influencia de una dictadura totalitaria. Lo cierto es que pocas veces he encontrado un juego con un mensaje social tan oscuro y que al mismo tiempo pueda transmitir tantas sensaciones misteriosas y tantas preguntas inquietantes sobre lo que realmente estaba sucediendo. Quizás en un futuro relativamente cercano no estemos demasiado lejos de algo así. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado, podéis dejarme vuestra opinión o teoría en los comentarios, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed felices!